Bienvenidos una vez más a su programa En Evidencias. Estamos nuevamente aquí delante de ustedes a través de esta plataforma televisiva. Agradecidos de Dios primeramente, inmensamente agradecidos de Dios que nos permite nuevamente poder compartir la palabra de Dios, la palabra vigente, la palabra que está después de la cruz. El Evangelio nuevo, el pacto nuevo, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, el Evangelio de las insondables riquezas de Dios. Este Evangelio que se le fue dado a un solo apóstol, porque un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe y un solo apóstol verdadero, el apóstol Pablo, el cual pues corregía cualquier herejía o cualquier apostasía mientras estuvo entre nosotros, vivo, con su cuerpo natural. Produjo cartas que tienen plasmado las palabras inefables que oyó en el tercer cielo, cuando Jesucristo lo arrebató para revelarle el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades. Él dice, yo el primero, el cual Dios manifestó toda su clemencia para ejemplo, diciendo también que Él fue el primer ejemplo, que antes de Él no había ejemplo, para los que han de creer para vida eterna. ¿Sí? Entonces, estas cartas contienen el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades. O sea, Adán no lo supo y de Adán hasta Pablo nadie lo sabía hasta que se le fue revelado. Jesús de Nazaret no lo pudo hablar porque Él venía a cumplir la ley, ¿sí? Las promesas hechas a los padres a través del evangelio anterior, el de la circuncisión o la ley que fue hasta la cruz. Venía a cumplir la ley y a introducir el acercamiento al reino, ¿sí? Por eso Él lo acercó como por medio de parábolas. ¿Y por qué lo acercó por medio de parábolas? Porque la ley es un pacto añadido, no es el corazón de Dios, es un pacto que Dios añadió. Es un pacto que no era de luz, sino de tinieblas. ¿Por qué? Porque no podía producir revelación, ¿sí? Porque oyendo no entendieran, ¿sí? Y viendo no vieran. ¿Qué? Lo que Jesús quería darles, pero lo daba a través de parábolas, porque no había esa permisibilidad, porque el hombre tenía pecado. Recuerde que el pecado fue eliminado en la cruz y después de la cruz pues aparece ahí Pablo dice escogido, predestinado, o sea, escogido antes de la fundación del mundo, predestinado, que la sabiduría predestinada lo alcanzaba, y apartado del vientre de la madre, abogado de la ley, doctor de la ley. Y todo eso le sirvió para entender que Cristo lo cumplió hasta la cruz y resucitó para establecer el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque estábamos casados con el primer esposo que era según la ley. Jesús de Nazaret vino a ser siervo de la ley. ¿Sí? Cristo Jesús vino a ser siervo, o sea, esclavo, o sea, dado a cumplir y a enseñar la ley y guardar todos los puntos de la ley. ¿Sí? Muere, resucita, la ley va hasta la cruz, resucita y activa el pacto de la gracia. Y todo tiene que ser nuevo. Entonces ahí dice que la gracia es el pacto eterno. O sea, la ley añadida existía junto con la gracia, pero se enfocaba más el hombre en la ley, porque quería agradar con su propia justicia, con su propia fe, con su propia fuerza, quería agradar a Dios. Pero ahora, Dios haciéndolo todo, muere, resucita, y todo lo hizo Él por nosotros, y nos ha imputado su justicia. O sea, Él cumplió toda esa justicia, y tú por la fe revelada en creer las palabras inefables de Dios, creer el evangelio del nuevo pacto, que según Gálatas 2:7 Pablo dice, yo recibí el evangelio de la incircuncisión. Ese es el evangelio del reino, ¿sí? Ese es el evangelio del reino.
porque él dice que el evangelio que yo predico, ¿sí?, no lo recibí de hombre alguno, ¿sí? Ni siquiera lo recibió en la carne de Jesús de Nazaret, no lo recibió según la carne, lo recibió según el Espíritu, la revelación de la gloria, camino a Damasco, donde comienza esa travesía, donde él entiende los misterios, ¿sí?, y comienza a generar la predicación de lo que nunca antes se había oído, ¿sí? Hebreos 2:14 dice que Satanás fue destruido, y Pablo lo escribió en esa madurez, en esa estatura de varón perfecto que adquirió. Porque la gramática de las cartas de Pablo comienza a hablarles a niños recién nacidos en el Espíritu, y terminan hablándole a hombres que han alcanzado madurez. Por eso él dice, esta sabiduría oculta que solo hablamos lo que hemos alcanzado madurez. A los niños recién nacidos en el Espíritu, en Cristo, les daba el evangelio de la incircuncisión o el evangelio de la gracia de Dios, para que fueran afirmando el corazón en la gracia y tuvieran esa llenura por haber oído el evangelio de la verdad, el cual no predicaba Pedro, porque Pedro mezcló o impartía la circuncisión que no aceptó, que llegó hasta la cruz. ¿Sí? Entonces una similitud, por ejemplo, lo que le pasó al apóstol Pedro, que no cerró la boca y dejó de enseñar la ley, sino que en Gálatas 2:14 dice que él fue a los gentiles a hacerlos caer de la gloria de Cristo, o sea, el conocimiento de Cristo, en revelación y plenitud, y comenzó a darles la ley de Moisés de nuevo, y los metió a la mente de Moisés, y quiso como invalidar, ¿sí?, la cruz de Cristo, porque la ley fue hasta Cristo, ¿sí? Entonces la ley no resucitó, ahora hay un pacto mejor, ¿sí? Ese pacto mejor es la gracia de Dios, donde se imputa la justicia de Jesús, que cumplió toda la ley y todos los puntos de la ley, se imputa esa justicia sobre ti, y tú por la fe estás en un pacto mayor, porque ya en él ya la cumples, ¿sí? Si andas en ignorancia de la verdad, pues vas a actuar en contra de Dios. Pero si comienzas a entender lo que Jesús hizo por ti a través de la cruz, la muerte y la resurrección, comienzas a vivir la verdad del Evangelio. Esa verdad que dice, por ejemplo, Hebreos, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, ¿sí? Que también dice a la congregación de los espíritus hechos perfectos, a los que están inscritos en los cielos, ¿sí?, o sea, en la mente de Cristo, que Él los conoce, ¿sí? Entonces, lo que le pasa al apóstol Pedro, le pasó a Juan el Bautista, ¿sí? Recuerden que Juan el Bautista, llegó Jesucristo, Jesús de Nazaret, en los días de su carne, llegó, y Juan no se le adherió a él, Juan siguió predicando aparte, ¿sí? Pedro fue llamado por Jesús, recuerde que Jesús le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿sí? ¿Por qué? Vemos que Jonás, por el Espíritu, le dice que vaya a Nínive, Jonás no va a Nínive, se opone a ir, Dios se tiene que meter, lo mete dentro de un pez gigante y lo desemboca ahí en la ciudad de Nínive. Entonces él a la fuerza le hizo como caso a Dios, ¿sí? Después a Pedro se le dice que no le vaya a dar el evangelio de la ley, lo que él le dijo en Mateo 10:5, que en camino de gentiles no vayáis. Le dice, no vayas a darles, no entres al camino de ellos, porque obviamente la ley no es para los gentiles, la ley era de los judíos. Entonces en esos 3 años Jesús predica el evangelio de la circuncisión, y juntamente con eso comenzaba a introducir el reino, hablaba del reino, ¿sí? O sea, de la gracia, de lo que venía después de la cruz. Por eso él decía, yo voy al Padre, no me verán más, pero ustedes me verán, ¿sí? Porque iba a resucitar, fue al Padre, fue
a preparar, dice que fue a preparar habitación para nosotros. ¿En qué? En el Padre. ¿Por qué? Porque murió y resucitamos juntamente con Él. Y también morimos juntamente con Él, porque somos un mismo espíritu. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Desde cuándo? No desde que tú crees, es desde la escogencia antes de la cruz, de la predestinación y desde el vientre. Ya vienes con una línea espiritual genética de Dios que ya está adherida a ti. Y este programa o estas palabras son para hacerte recordar. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos aquí en este otro segmento. Quisiera recordarles que este programa está dedicado a evidenciar las palabras inefables de Dios, la palabra de Dios después de la cruz, esas palabras que fueron oídas en el tercer cielo, ese evangelio que tiene plasmado la mente de Cristo, primero en ti, por escogencia, predestinación, está en ti, y luego en el espejo de las cartas del apóstol Pablo, porque fue el primero en recibir la revelación directamente de Jesucristo. Jesucristo resucitado en gloria, en la estatura de Padre, no le predicó a nadie más sino al apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los primeros apóstoles le habló resucitado, pero no había ido al Padre a ser glorificado. Al apóstol Pablo le habló resucitado después de la resurrección y después de haber recibido toda la gloria, todo el entendimiento pleno, toda la estatura, toda la grandeza. Porque recuerde que Dios se había despojado, como si ser Dios era nada que aferrarse, y se despojó y se hizo hombre antes de la cruz y vino en un cuerpo de carne, semejante, ¿sí?, con semejanza a pecado. Va a la cruz, muere, resucita en un cuerpo que ya había destruido el pecado en la cruz y le faltaba glorificarse. Por eso dijo, voy al Padre, ¿sí? Cuando él dice voy al Padre, está diciendo que va a ir a esa estatura de Padre, de Dios, a la cual se había despojado, ¿sí? Entonces, en esa estatura aparece el apóstol Pablo el primero. Aquí hay un misterio profundo y los que aman la verdad, ¿sí?, y de pronto están dudando algo, pero los que aman la verdad y el espíritu de la verdad está en ellos y ellos tienen el amor por la verdad, les invito a que investiguen. ¿Por qué? Porque si estuvo oculto el misterio por todos los tiempos y todas las edades, estuvo oculto entonces desde Adán, ¿sí?, que fue la primera raza, porque Génesis 5.2 dice que el nombre de ellos puso Adán, o sea, Eva no se llamaba Eva todavía, se llamaba Adán. Eva se llamó en la caída porque el mismo hombre le cambia el nombre, el hombre caído le cambia el nombre a Eva y le pone Eva porque Eva es la raíz de evasión. ¿De evasión a qué? Al espíritu. Y los hombres comenzaron a andar en su propia razón, no en la mente de Cristo. Eso fue la caída de la gloria, que salieron del conocimiento de la gloria. Entonces, desde los Adanes, o desde la raza de Adán, ¿sí?, o desde Adán, que significa hombre también, los primeros hombres, hablando de raza, hasta el apóstol Pablo no se reveló ese misterio. Entonces nadie más lo conocía, nadie más lo entendía, nadie lo había anunciado, ¿sí? Abraham lo pudo ver, porque Abraham vio y dijo, él vivía como extranjero en la tierra, ¿sí? Y todo era de él, se le había dado la tierra, pero ¿cuál tierra vivía extranjero? Porque no poseía el espíritu, ¿sí? Entonces él vivía como extranjero, pero después de la cruz, después de conocer el evangelio de la verdad, la única forma en que viene el espíritu, la llenura del Espíritu Santo, que son las arras, ¿sí?, las arras del espíritu, para esa llenura, es oyendo la predicación del apóstol Pablo. Por eso en alguna de sus cartas dice, ¿cuánto tengo yo ese anhelo de ir a la Odisea para que vean mi rostro? ¿Sí? Para que oigan mi voz, para que puedan entender el misterio de Dios y de Cristo en quién, ¿sí?,
Dios y Cristo, habla como de dos, pero dice ¿en quién? No, son uno. Están todos los misterios, ¿sí? Está toda la revelación, está todo el entendimiento, está toda la plenitud, para que puedan comprender la altura, la anchura, la profundidad de lo que Dios quiere que sepamos. ¿Por qué? Porque estamos recordando. Por eso en el segmento pasado les dije que estábamos haciendo recordar, ¿sí? Usted ya ha sido enseñado por Dios. Al ser usted escogido y predestinado, usted fue enseñado por Dios desde antes de la creación. Ahí en el ADN del Espíritu, cuando Dios te dijo, sea la luz, ahí te transfirió toda la gloria que tiene la luz que Él es. En tu genética está este conocimiento que estamos hablando y que vivimos en sabiduría, porque conocimiento o conocer es que la mente sepa, pero sabiduría es aplicarlo. Por eso es la sabiduría de Dios, o sea, vivir como Dios en la tierra, ¿sí? Porque ese es el propósito de Dios. Si Cristo se forma en nosotros, ¿sí? Tú dejas de ser el yo, mueres, porque dice, toma tu cruz, o sea, toma tu muerte al ego, al yo, para que viva Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces, si tú formas a Cristo, ya no vives tú con tu nombre natural de pila, ¿sí? De una identidad que es falsa porque la crean los sistemas del hombre, donde te dicen estudia para ser alguien en la vida, pero Hebreos 2.14 te dice que eres hijo sin haber participado de carne y sangre. Y ese es el título más grande en la tierra o en el universo. Hijo del Dios Altísimo, creador del universo y de todo, y que lo sostiene todo. Ah, pero a ti te dicen, no, mira, te metan en el sistema del hombre para que seas algo. Es incoherente. Por eso Dios separó, dice que separó las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios de los cielos, o sea, la mente de Cristo, no es nada comparable a la sabiduría de la tierra. Por eso la separó, porque esa sabiduría es muerte. Filosofías políticas, religiosas, económicas, culturales, de todo lo que el hombre pueda inventar, todos los caminos del hombre conducen a muerte. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la sabiduría de arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, resucitado. ¿Sí? El autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. ¿Por qué autor? Porque él dijo, Abraham habló de mí. ¿Y quién fue el primero? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham era gentil, de la ciudad de Ur. Por eso la salvación también es para los gentiles, porque Abraham creyó siendo gentil y luego se circuncidó para que luego naciera de su nieto Jacob el pueblo judío. ¿Sí? Pero Abraham es primero gentil. Ahí creyó por la fe sin obras, solo creyó. Una fe imputada por Dios en creer en la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio que predicamos, ¿sí? Pero ese creer luego lleva a formarlo. Usted cree para formar a Dios en usted, a formar a Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Al formarlo, usted pasa a ser un espíritu con Él, o sea, pasa a ser el mismo en un cuerpo tuyo. Pasas a ser su misma naturaleza, porque dice que llevamos la muerte, llevamos la muerte de Cristo por todas partes, ¿sí? Los beneficios de esa muerte fueron muchísimos. En la muerte destruyó a Satanás para siempre. Desde hace más de 2000 años no hay Satanás. Destruyó el pecado para siempre. Desde hace más de 2000 años no hay pecado. Destruyó las maldiciones para siempre, porque el acta de los preceptos que nos era contraria, o sea, las maldiciones, lo que nos maldecía, quedó clavada en esa cruz y no resucitó. ¿Sí? Dice que despojando a los principados de las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz, los exhibió, hizo un show de ellos y los exhibió en la cruz y los venció, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, hace más de 2000 años no hay demonios. ¿Sí? Esa es la verdad de Dios, la verdad del hombre, porque ayer me preguntaba alguien, si Satanás fue destruido en la cruz, como dice Hebreos 2.14, como dice Colosenses 15, que dice que lo exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz,
y Dios no habita en templo hecho de manos de hombres, ¿sí? Entonces, tantos hombres y mujeres en el planeta que están metidos en templos, dándose golpes de pecho. Entonces, ¿quién habita ahí? Si claramente el libro de Hebreos dice, cuando Pablo estaba en el Areópago, en Atenas, la cuna de la filosofía de la tierra, donde nacen todas las filosofías políticas, religiosas, económicas, intelectuales, culturales, toda la filosofía de la tierra nace en Atenas, ¿sí? Son pioneros, vamos a decirlo así, al menos del conocimiento moderno, vamos a decirlo así, después de la cruz. Y Pablo les dice, el Dios, ¿sí? Porque él caminó por la ciudad de Atenas y vio 300 templos dedicados a diferentes dioses, ¿sí? Solo ahí habían 300 templos, en la India hay 6 millones de dioses. Con esos 300 templos dice que le dio un celo, una ira, todo, pero se controló y tuvo una participación en el Areópago. Y dijo lo siguiente, pero vamos a hablarlo en el próximo segmento. Ya regresamos. Continuamos acá en este otro segmento que Dios nos permite. Y estamos hablando de la conversación o la enseñanza o el discurso que el apóstol Pablo llevó al Areópago, ¿sí? Entonces él, de esos 300 templos, le dice a los atenienses, estoy viendo que son bien religiosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los religiosos son los que van a los templos, ¿sí? La religiosidad, o sea, el engaño. Estoy viendo que son bien religiosos, pero vengo a hablarles del Dios no conocido, porque en todos estos templos hallé uno que dice el Dios no conocido y sé que ustedes lo adoran sin conocerle. ¿Por qué? Porque decía Dios no conocido, o sea, nadie lo conocía, pero lo adoraban. ¿Entendido? Entonces, vengo a hablarles de Él. Y este es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dice, y este Dios no habita. Escúchenme. Lo había dicho el primer mártir, Esteban, ahí en el libro de los Hechos, entre el capítulo del 10 al 15, por ahí se encuentra, donde el primer mártir de la iglesia dice, Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Y el apóstol Pablo sabe que esa es la verdad, la línea de la verdad, ¿sí? Y lo recibió, lo oyó primeramente Esteban, se lo certifica Jesucristo resucitado y glorificado cuando se le aparece en toda su gloria, y le dice lo mismo. Y él se lo replica al pueblo de Atenas, a la filosofía de la tierra, a los que crean por qué, cómo es que hoy hay más templos que creyentes. Porque le metieron filosofía griega, filosofía ateniense al evangelio y siguieron pidiendo templos. Pablo no construyó ninguno, él construyó el templo verdadero. ¿Cuál? Cristo en nosotros, a la estatura de varón perfecto. Porque tú eres el templo. ¿O acaso ignoráis que nosotros somos la casa del Dios viviente? Entonces él fue y les habla a los atenienses que este Dios no conocido no habita en templo hecho por manos humanas, ni necesita que el hombre lo adore, que es más bien Él el que le da vida a todos. Y es entendible. ¿Por qué? Porque la palabra Dios y la palabra amor es igual, y el amor no necesita ser adorado, el amor necesita ser manifestado. Entonces cuando tú tienes ese depósito en Cristo del amor de Dios, lo que hay que pedir o lo que hay que hacer es que ese amor se manifieste a través de ti. Porque es un depósito en tu ADN, es un depósito en tu ser espiritual eterno. Es un depósito de vida, de amor de Dios. Entonces Pablo le dice eso a los atenienses. Hasta ahí lo oyeron, pero luego les dice que en la resurrección, y resulta que la filosofía no cree, al menos él cita ahí los estoicos, y otros filósofos, pero de los más reconocidos de ese momento era la filosofía estoica,
que no creen en la resurrección. Entonces comenzaron a contradecirlo, le decían palabrero, porque Pablo les habla de la resurrección. Y es entendible, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios no muere. Él lo que hace es encarnarse. Él no se reencarna porque no es carne. Él se encarna porque es espíritu y está en el hombre y despierta. ¿Sí? Está en el hombre y despierta. ¿Sí? Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, que ya había creído, tenían la fe en Jesús, y le dice, vamos a pasar a la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no está afuera, está dentro de nosotros. No lo conozcas según la carne afuera, conózcalo según el Espíritu, porque Él está en nosotros. ¿Sí? Entonces, diciéndoles así, le dicen, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, antes de la cruz estábamos muertos y nos resucitó. Entrando a la apostasía o entrando a los rudimentos de la doctrina de Cristo, la gente se duerme. Y Pablo dice, despiértate tú que duermes. No están muertos, pero están dormidos. Que es una similitud a como si estuviera muerto, porque no llevan fruto para Dios. La única forma, según en las cartas de Pablo, la única forma de dar fruto para Dios es ser del otro, del que resucitó de los muertos. Por eso Pablo dice, los presenté un solo esposo. ¿Cuál? Al que resucitó de los muertos. Porque Jesús de Nazaret vino a guardar la ley y a enseñar a los judíos a guardarla en perfección y a introducir, a acercar las cosas del reino, ¿sí? No a profundidad porque no podía dar claridad, ¿sí? No podía dar claridad, no podía dar entendimiento ni revelación, pero después de la cruz, habiendo quitado ya el pecado del mundo, legalmente no hay pecado dentro de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque todo cuerpo que nace después de la cruz nace libre de pecado. ¿Qué es lo que sucede? Hay un evangelio apóstata que se ha transmitido a través desde que Pedro comenzó a judaizar a los gentiles, Juan, Judas y Santiago, y se extendió por toda la tierra. ¿Sí? El error fue que el apóstol Pablo no pudo ir a España. Él dijo, yo iré pronto a España. Resulta que en Roma lo mataron. El que fue a España fue Pedro. Pedro fue el que no creyó que la cruz haya destruido a Satanás para siempre, que haya destruido el pecado, que haya destruido... Pues obviamente, Jesús vino a destruir el pecado y eso hizo. Pedro no lo creyó. Por eso Pablo le llamaba enemigos de la cruz de Cristo, sobre todo los de la circuncisión, los cuales predican por ganancia deshonesta. Mire, hermano, Roma vino acá hablando en el nombre de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el evangelio contaminado, cuando Constantín levanta y funda y dice que la religión universal va a ser esta que él está declarando el día de hoy, era porque la enseñanza de la apostasía que Pedro llevó a Roma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué apostasía, hermano? ¿Por qué apostasía? Porque la cruz destruyó el pecado. Y Pedro decía, y Juan decía, mentiroso todo aquel que diga que no tiene pecado. La cruz destruyó a Satanás. Y Pedro decía, Satanás anda como león rugiente. ¿Sí? Entonces, toda esa enseñanza pasó como ellos eran de reputación. O sea, la misma reputación que usaron para hacer caer a los Gálatas. Le invito que se lea la carta a los Gálatas. Y sobre todo meta el ojo espiritual en el capítulo 2 del 1 al 18, donde habla todo el desenlace y Pablo dice, hermanos, en esto digo que de verdad que no miento, en Dios que no miento lo que les estoy diciendo. Ellos no creyeron en el poder de la gloria de Cristo, habiendo hecho ese sacrificio perfecto. Dice que fue tan perfecto que nos perfeccionó a todos con una sola ofrenda. Eso fue una sola ofrenda que él hizo, de sí mismo, porque fue Dios el que murió ahí y resucitó. Yo pongo mi vida y vuelvo y la tomo, nadie me la quita. ¿Sí? Ahora, esas sutilezas, ¿sí? Sutilezas que usaron para hacer caer a los Gálatas, fueron usadas en toda la tierra.
para llevar el evangelio del engaño. Porque 40 judíos juraron no comer nada hasta que no mataran a Pablo, porque Pablo traía todo lo contrario a la ley, porque era obvio, Pablo enseñaba la gracia y la ley fue hasta Cristo, ¿sí? Y hasta que no se conviertan a Cristo, el velo no les será quitado. Vamos a hablar de eso el otro segmento. Bueno, continuamos acá en este otro segmento, agradecido de Dios porque usted continúa ahí con nosotros. Estábamos hablando de la apostasía, de cómo hicieron caer las iglesias del conocimiento de la gloria. El apóstol Pablo iba levantando las iglesias, obviamente creyentes recién nacidos en el Espíritu por oír la verdad, y él les iba dando herramientas para que sacaran toda contaminación en espíritu y en carne del cuerpo. Habían muchas situaciones, ¿sí? Hubo vamos a decirlo así, blasfemias, donde querían mezclar el evangelio con la filosofía, el evangelio con la política, el evangelio con el judaísmo, el evangelio con vamos a decir, con el sistema económico, como si fueran uno, ¿sí? Y esto lo podemos entender porque al hacer Dios la separación de las aguas de arriba de las aguas de abajo, está separando su sabiduría que no se contamina con nada del hombre. No estamos diciendo que el dinero no sea bueno, no estamos diciendo que los sistemas del hombre no tengan algo provechoso, pero estamos diciendo que la seguridad de Dios es superior a todas esas filosofías de la tierra. Entonces, el apóstol Pedro no recibe el amor por la verdad, y cuando se le dijo, el apóstol Pablo dice que por una revelación fue a Jerusalén y expuso en privado el evangelio de la gracia, del evangelio del nuevo pacto, el evangelio de la gloria, el evangelio de la incircuncisión, lo expuso en privado y solamente vio a Pedro y a Jacobo, que es el mismo Santiago, que es hermano según del mismo vientre de María, ¿sí? Y que no estaban los demás, ¿sí? Pero si fue por revelación de Dios que lo llevó allá, bueno, vamos a hablarle al cabecilla de la circuncisión para que sepa que la circuncisión fue hasta la cruz, ¿sí? Fue hasta la cruz, y que ya no hay que hablar más de eso. Entonces, ¿en qué similitud se parece a Juan el Bautista y por qué Juan el Bautista no se le adherió a Jesús? Porque Pablo va y le da la revelación que Jesucristo le dio en el tercer cielo, ¿sí? Por revelación, ¿sí? Por espíritu, el espíritu de Jesucristo le reveló esas cosas, y él va y le informa a Pedro, y Pedro le hace señal de que, ok, pero luego el fruto de Pedro fue que no creyó. ¿Sí? No creyó. Lo mismo que le pasó a Juan. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Sí? No creyó. O sea, o dudó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Simón Pedro, hijo de Jonás? Bueno, Jonás no fue a Nínive y a Pedro le dijeron que no fuera a los gentiles con la ley porque la ley no es para los gentiles, y fue desobedeciendo a Dios, y Jonás, desobedeciendo a Dios, no fue a Nínive. Por eso Jesús lo llama con ese nombre, y ahí le declara lo que él iba a hacer. Por eso Pablo dice que era necesario que viniera primero la apostasía. Entonces él dice, en una casa grande hay vasos para usos honrosos y vasos para usos deshonrosos. Entonces, los 11 apóstoles después de la cruz son vasos de deshonra. ¿Por qué? Porque dan la ley y dieron la ley en toda la tierra y llevaron toda la maldición de la ley a toda la tierra, porque la ley es ministerio de muerte y de condenación. Vasos de deshonra. Y desde ahí donde hay que sacar del engaño a los escogidos y los predestinados. Y los vasos de honra
¿sí? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice que el ángel, recuerde, es importante entender esto. Es importante entender esto. Dice que el ángel del Señor le declaró a Juan en la isla de Patmos. Hablando del ángel del Señor, no estaba hablando que fue el Señor directamente. Al único que le predicó directamente el Señor fue el que le reveló el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades. Desde Adán oculto, desde el primer Adán oculto, hasta el apóstol Pablo, que le fue revelado directamente por Jesucristo. Por eso él dice, y el que pueda confirmaros según la predicación de Jesucristo, que ¿a quién le predicó Jesucristo? A él. ¿Sí? Se conforme a mi evangelio. O sea, Jesucristo predicó el evangelio del apóstol Pablo, 14 cartas de Romanos a Hebreos, en sabiduría oculta. Lo que le estoy hablando, todo está ahí. Y puedo correr por las cartas de aquí para allá y meterme en toda la escritura, porque el Espíritu me ha llevado a ese espejo de las cartas de Pablo, donde nos muestra cómo fuimos conocidos por Dios antes de la creación del mundo, donde nos enseñó. Entonces una sabiduría predestinada que se activa cuando despiertas y te alumbra Cristo, es que te alumbra el entendimiento. Entonces, Pablo, ¿sí?, dice que predicó en ellos en privado, o sea, les dijo el evangelio. Vemos por los frutos que no le creyeron, porque todo era en contra de Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Sí? Mientras se predique a Moisés, la muerte supuestamente tiene reino. Pero Hebreos 2:14 dice que por medio de la muerte, Dios, Jesucristo, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Entonces la muerte ya no reina. Vamos a decir esto, de Cristo en adelante no hay muerte, porque Dios no es Dios de muertos. Realmente usted lo que sale de este barro, de este envase, pero usted sigue vivo porque usted es un espíritu eterno y es el espíritu de Dios. Y Dios es Jesucristo. O sea, su vida espiritual se llama Jesucristo. Por eso Cristo en nosotros. Y la carne, ¿sí?, se forma en nosotros el espíritu y hace a Jesucristo hombre. Ahora, Pedro no lo comprende porque es una profundidad. Sabemos que él no veía como Dios ve, por eso Jesús, que no dice ninguna palabra inocente, le dijo: apártate de mí, Satanás. Satanás es lo opuesto a como Dios ve. Satanás es lo que se le opone a la voluntad de Dios en ese momento, y después Pedro siguió oponiéndose a la voluntad de Dios. Pero en ese momento Jesús se lo dice porque él les anuncia su muerte y le dice: mire, yo voy a entrar a Jerusalén. Jerusalén siempre ha matado a los que Dios le ha enviado, o sea, desde Abel hasta Zacarías, a todos los mató. Ahora mire este misterio. Abel lo mató Caín, ¿sí? Y Jesús cita de Abel a Zacarías, trayendo como una línea de profetas o una línea de hijos de Dios que se le envió a ese pueblo para que creyeran. Y si ellos llegaron a matar a Jesús, ¿sí?, a matarlo, bueno, ¿y sobre quién recae esta sangre? Sobre nosotros, dijeron, hablando de Jesús. Entonces habían matado a Zacarías, y luego matan a Jesús, porque Jesús lo dice. Cuando Jesús dice de Abel a Zacarías es porque a él no lo habían matado, pero lo que él dijo, él habló de los antecesores de los que iban a matar, y él venía después. Entonces, si a Abel lo mató Caín, ¿sí?, y los fariseos o los judíos mataron al Mesías, ¿sí?, ¿será que es la raza de Caín? O sea, digo yo, porque lo mataron. Y hoy en día no creen que Jesús es el Mesías. Llevan 2000 años negando que Él murió también por los pecados de ellos. Él murió por los pecados de todas las naciones y de ellos también. ¿Sí?
Y dice que Dios les endureció su corazón en parte. Bueno, esa parte ya va más de 2000 años y siguen negando que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Y el que niegue que Jesús es el Cristo es el espíritu del anticristo. Ahora, todas las naciones de la tierra, ¿sí?, que le sirven a ese espíritu, ¿quiénes son? Es bueno poder pensar, meditar. Recuerde que este programa, yo a veces, nosotros manejamos, gracias a Dios, por la voluntad de Dios, algunos grupos de enseñanza, edificamos, nos reunimos en casas de hermanos a hablar todas estas profundidades, ¿sí? Entonces lo que yo les digo, mire, que está invitado aquí por primera vez, aquí no hacemos como la religión, que es como si le dijera a usted, entre y cuelgue su cerebro ahí atrás de la puerta y no piense, crea todo lo que le decimos, no. Ahí le decimos, tome apuntes, investigue, vaya a profundidad, pregúntele a Dios si esto es verdad o no, y piense, ¿sí? Porque así es que podemos confirmar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, terminamos hoy con este segmento, por el día de hoy, el quinto segmento, hablando de la confirmación de la voluntad de Dios, ¿no? Poder poner a la luz de la palabra, ¿sí?, de la revelación, y cuando hablo de revelación, le estoy hablando de la revelación de Jesucristo directamente al apóstol Pablo. Después de la cruz no hay más evangelios sino esas 14 cartas. Ahí está el evangelio en sabiduría oculta. Todo lo que usted oyó hoy se ha sustraído, primero porque Dios no se niega a sí mismo, entonces esas cartas son el espejo de Dios, ¿sí? Entonces Dios en nosotros nos hace recordar todo lo que nos enseñó antes de la creación del mundo. Y cuando digo enseñó, nos enseñó con una sola palabra, sea la luz, y ahí nos transfirió todo, el conocimiento de la gloria, para poder alumbrar. Importante entender que al decir que no hay más evangelio después de la cruz sino ese pacto eterno, porque la mente de Cristo fue la que le dictó a Pablo que escribiera. Él vivió hasta que terminó de escribir lo que el Espíritu quería que escribiera. ¿Y por qué era necesario que fuera primero la apostasía? ¿Por qué? Porque no se iban a dar cuenta que en el pendium bíblico iban a meter las 14 cartas de Pablo y Dios vendría por segunda vez a través de la mente en revelación y en entendimiento para decirle, miren, yo le revelé al apóstol Pablo el primer ejemplo para los que han de creer en salvación, estas 14 cartas. Y este es el evangelio de la gloria de Cristo, el cual los presenta perfectos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, para presentar perfecto a todo hombre delante de Dios. Dice el apóstol, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Dice el apóstol a la congregación de los espíritus hechos perfectos, a los espíritus inscritos en los cielos, a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, tu cuerpo, teniendo el Espíritu de Cristo, formándose por la verdad del Evangelio, te hace el mediador entre Dios y los hombres. Por eso tú le hablas a un hombre que el Espíritu de Dios está en él, para que se haga un mediador también. Así que, amados hermanos, quisiera pues despedirme por ahora en este momento, y les invito a que cuando el Espíritu tenga a bien volvernos a reunir a través de esta plataforma televisiva, podamos seguir compartiendo las profundidades, ¿sí?, de las riquezas del Evangelio de Jesucristo resucitado. ¿Sí? Dijo alguien, o sea que ahora, como decimos en cada oración, ¿en el nombre de quién? Pues en el nombre de Jesucristo, el que resucitó de los muertos. No el que estaba antes de la cruz, porque Él vino a dar la ley, y la ley fue hasta Él en la cruz, y luego resucitó al nuevo pacto.
el mismo Espíritu, pero con sabiduría de gloria. Así que, amados hermanos, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, donde Dios tenga bien llevar estas palabras inefables de Dios a su hogar o donde usted esté. Confesamos conforme a lo que está escrito, que en Él fueron llevadas todas las enfermedades y las dolencias al sacrificio y no resucitaron. Confieso que entiendes que hay un pueblo que no dirá estoy enfermo, sino dirá estoy sano, bendecido con toda bendición.